Muy bien. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros o para vosotros, que sois guardada por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La carta entonces va dirigida a los expatriados que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano al mando de Nerón, ¿sí? Y en los años, la década del 60, Pedro muere muere a los 67 años después de Cristo, y ellos estaban siendo perseguidos. Esta gente que, si usted ve Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 al capítulo 4, usted se va a dar cuenta que estas personas eran exiliados o eran personas que habían llegado a Jerusalén a escuchar la palabra del Señor y fueron convertidos al Señor, pero ahora llega en un momento y a donde están siendo perseguidos. Muchos habían muerto en hoguera, otros apedreados, algunos encarcelados, otros habían muertos comidos por fieras, las fieras romanas, los circos que se hacían romanos, o la arena romana comúnmente como le llamaban. Pero Nerón era el que perseguía a estos hermanos, y en medio de toda aflicción no los consuela, no les dice pobrecito de ustedes que están siendo perseguidos, no va con un mensaje de lamento. Interprete las cartas, esas son cartas que fueron enviadas y después las recopilaron para hacer la Biblia, y Pedro le tiene que decir a estos hombres: acuérdense lo primordial, lo principal, y le dice la primera palabra: ustedes fueron elegidos por Dios, ¿sí? Y esto tiene una gran importancia en nuestras vidas. ¿Por qué usted no se puso a pensar, por qué no eligió a su amigo o a su amiga que es más bueno que usted? Porque había una gracia antes de la creación del mundo que Dios le plació a elegirlo a usted. Por eso, cuando esto se nos revela en nuestras vidas, nosotros no tendríamos que ser cristianos tibios, cristianos volátiles, cristianos de nombre o cristianos de pantalla, sino que tendríamos que ser hijos de Dios, teniendo el entendimiento que si otros no fueron elegidos, no es porque nosotros tuviéramos mérito para que Dios nos elija, sino que le plació a Dios, y Dios hace las cosas como Él quiere. Por eso hay una parábola, y que de las personas que iban a trabajar a la viña, uno lo llamó a las 6 de la mañana, pero el otro lo llamó hasta el último a las 5 de la tarde. Y el Señor dice de la viña que le iba a pagar a todos el mismo precio. Y sin embargo, el que lo llamó a las 6 de la mañana para trabajar, que sufrió todo el fragor del día, el calor del sol, y le pagó lo mismo que aquel que había trabajado 1 hora. Pero dice Dios: ¿no hemos convenido que ibas a recibir tanto de salario? Sí, pero yo he trabajado más. O sea, pero dice: no, a mí no me corresponde hacer lo que quiero con lo que es mío. ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Por eso Dios nos eligió
Y si Dios nos eligió y si estamos en este lugar y si aún perseveramos en la palabra del Señor, es porque su misericordia nos alcanzó, fuimos sensibles a ese llamado, porque Dios nos eligió, y eso es lo que le está transmitiendo Pedro. Pedro, el hombre que negó a Jesucristo 3 veces. El Señor fue usado por el Señor una vez que Él fue restaurado. Capítulo 22 del libro de Lucas, quiero que leamos verso 31 y verso 32. Le estoy hablando de la persona que escribió esta carta. Entonces, el hombre que lo negó 3 veces a Jesucristo. Y Dios le dice, y Jesús le dice: Pedrito, me vas a negar 3 veces. ¿Sí? Pero yo he rogado a Dios para que tu fe no falte, porque Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Sí? Y acá el Señor le dice: pero cuando te hayas restaurado, cuando seas restaurado, vendrás y contarás a tus hermanos lo que ha pasado en tu vida. No hay mejor cosa que tener una linda experiencia con Dios para que seamos de bendición a otras personas. Entonces, Dios usa a este hombre como Pedro, hombre que Dios ya había restaurado su vida. Una restauración es algo que se hace cuando una aflicción o por malas decisiones ha llegado a nuestras vidas. Entonces, la restauración es ser libre de las heridas del pasado por malas acciones y decisiones. ¿Cuántos son elegidos por el Señor? A ver. Somos elegidos por el Señor. Bueno, quiero que usted preste atención y tome apunte de lo que es ser elegido. En el verso 2 nos habla que nosotros fuimos elegidos por Dios. Elegidos por Dios el Padre. Y en Efesios capítulo 1 del 4 al 13 nos dice: cada un elegido de Dios que aceptó la salvación de Jesucristo, automáticamente fue sellado como propiedad privada para Dios. Por eso te puedes ir al mundo y nunca te vas a apartar, nunca vas a dejar los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque es de propiedad de Dios. Porque tiene una importancia de lo que es ser elegido de parte de Dios. Tiene la importancia de que Dios nos eligió, no porque seamos algo, no porque seamos gran cosa, no tenemos mérito en nosotros mismos. No hay cosa tal que me merecía, sino que la misericordia de Dios nos alcanzó. Por eso fuimos elegidos de parte de Dios. Usted no envió un currículo para ser elegido por Dios, sino que fue su gracia. Dios lo predestinó a usted y a mí para que seamos propiedad privada de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice: toda la vida nos preparamos para ser elegidos. Desde niños aprendemos a hablar. Vamos a un colegio, nos vestimos para ser elegidos, nos maquillamos para ser elegidos. Vamos hasta la peluquería para ser elegidos. Toda la vida nos preparamos. Hacemos dieta, ¿sí? Salimos a correr, hacemos ejercicio, ¿sí? Aprendemos, nos capacitamos, nos formamos, actuamos de alguna forma para ser elegidos por alguien. También por un trabajo, un casting de trabajo, y cuando nosotros vamos con el fin de ser elegidos. Nuestros padres nos preparan para presentar la mejor imagen. Todos somos elegidos. Pero a Dios nunca le elevamos un currículum, nunca le mandamos un WhatsApp, nunca le mandamos un email para ser elegido. Por eso su gracia, su amor, su misericordia ha alcanzado nuestras vidas. Por eso cuando un día llegó, puede haber sido el mensaje
de una mala praxis, aunque sea, pero Dios utilizó una persona para que nosotros impartiera esa chispa en nuestro corazón y nos diéramos cuenta que fuimos elegidos de parte de Dios. Quizás no nos evangelizó un excelente mensaje, pero ahí estaba la misericordia de Dios. Quizás un problema te trajo a los pies de Cristo. Quizás una necesidad te trajo a los pies de Cristo. O quizás no. Habrá sido quizás una abundancia por estar contento, alegre, una persona. Pero Dios utilizó todo eso. ¿Sabe por qué usted está en los caminos del Señor? Porque esa chispa generó el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Algo se avivó en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque desde el comienzo fuimos elegidos. Nadie manda un currículo a Dios para ser elegido. Es más, cuando nos preparamos para algo. Hace poco salió una chica de Colombia que fue elegida, le pusieron la corona y después la reemplazaron por otra. ¿Sí? Se preparó para eso esa chica. Por eso se creyó también. Más allá de la polémica, no me voy a poner en polémica de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque nos preparamos para eso. Cuando vamos a un trabajo, es más, decimos nos preparamos bien, y contesté bien, y hice todo bien, pero escogieron a otro. Pero ¿qué pasa cuando usted no se ha preparado? Cuando se presenta a un trabajo, se presenta a un casting, se presenta a una elección, y usted dice, todas las otras tienen por ganar, yo no. ¿Sí? En un trabajo, mire, yo me acuerdo en una oportunidad cuando termino de trabajar en una empresa y quiero ir a Córdoba, porque ya estaba de novio y me quería casar, ¿sí? Y bueno, quiero ir a Córdoba, donde vivía Analía, donde vivían mis padres. Había 5 ingenieros químicos, 3 estaban en la empresa, que le correspondía a ellos haber agarrado el puesto en la parte química. Y yo llego para hacer un currículum, había mandado un currículum, pero sin embargo, cuando vamos a hacer unos exámenes, hicimos exámenes para entrar, yo digo, bueno, no tengo posibilidad de entrar yo. Y necesitaban cubrir un puesto. ¿Qué pasa cuando tú sabes que no tienes para ganar? Y Dios dice, yo elegí a ese. ¿Sí? Teníamos toda por perder en la vida, porque dice la palabra de Dios que en lo vil y lo menospreciado llamó Dios para avergonzar a los sabios. Nosotros teníamos todo por perder, no teníamos mérito alguno. Todos los otros podían tener mérito, todos los familiares de nuestras vidas, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, quizás cumplían con los perfiles de aparentar ser hijos de Dios, y nosotros no. Nosotros éramos drogadictos, delincuentes, éramos estafadores, adúlteros, éramos esto, éramos lo peor del mundo, éramos nosotros quizás. Para algunos sí, para otros no. Y Dios dice, no, yo te quiero a ti. Wow, dice, pero a mí, como dijo Pedro, apártate de mí porque soy pecador. Sí, ya sé, le dice el Señor que eres pecador, pero yo te escogí a ti. Cuando tú tienes que saber, tú entiendes que tiene toda por perder, y Dios dice, no, yo elegí a él. Wow, hermano. Si usted no alaba a Dios, dice la Escritura, dice que las piedras alabarían a Dios. Esto es para que un maniquí grita gloria a Dios. Y Dios dice, no, yo te quiero a ti. Por eso se tendría que terminar la soberbia, el orgullo de toda persona de decir, yo tengo esto porque yo hice lo otro. Por eso existe tanta frustración en el cuerpo de Cristo o en la iglesia, porque cree que tenemos algo por méritos propios y pensar que son los méritos de Cristo, que dio su vida por todos nosotros. Cuando nosotros decimos que Dios me bendijo porque yo soy mejor y somos más porque somos mejores, es porque estamos restando el mérito de Cristo y no cree que estamos bajo la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. Cuando tú entiendes que tú fuiste elegido, hermanos queridos y mi hermana querida, que fuimos elegidos sin tener mérito,
Ahí se tendría que terminar todo orgullo y toda soberbia en el cuerpo de Cristo, o en la iglesia, o en la congregación. Digan conmigo: Dios me eligió. Y eso es lo que me basta. ¿Sí o no? Por eso hay muchas personas que no disfrutan la salvación porque creen que tienen que hacer cosas para que Dios los bendiga. Dios preservó nuestras vidas porque otros, por menos de lo que a usted le pasó, ya estaría deprimido, algunos se hubieran suicidado y muchos ya hubieran abandonado el camino. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? Pero Dios preservó tu vida. Yo digo, antes se me caían las lágrimas cuando yo entendí esto, y yo le digo: gracias, Señor, porque me preservaste. Aún en mi juventud me preservó. Que yo podría haberme juntado con un montón de gente, amistades. Al ser químico, yo di testimonio, tenía un amigo que él se hizo todos los trabajos y llegó a inclusive a fabricar droga y volverse una persona, un narcotraficante muy importante en una región de Córdoba. Un químico, amigo mío. Y dice que una vez tuvo un problema con su esposa, discusión, y se metió su hija más grande, y él agarró, cuando se metió, le metió una bofetada a la hija y salió corriendo, se fue de su casa. Vivía económicamente que no le hacía falta absolutamente nada. Él me dice, cuando yo lo vi, me dice: ya me había acostumbrado a llevar en mis bolsas 5,000 pesos de un lado, 5,000 pesos del otro lado, en mi cartera llevar dólares. Un amigo mío. Y ese día se va, llovía, y se mete debajo del banco de una plaza. Y dice que el mismo cansancio se durmió allí. Yo no sé si estaba pasado o no, porque podía haber ido a un hotel, ¿no? Y dice que como una visión vio su vida, el rumbo que llevaba, todo demacrado, sin diente. Y por un momento, ese chico yo lo dejé de ver hace 20 años. 20 años, casi, lo dejé de ver. Y que en un momento dice que él me ve a mí, que le estaba compartiendo la palabra del Señor. Ese muchacho yo lo llevé a los pies de Cristo. Y por una indiferencia entre amistades mías, que no querían que yo andara con él, una chica, que no quería que yo andaba con él, porque me iba a llevar por malos caminos, él se aparta. Ese chico ayunaba, leía la palabra del Señor, había crecido. Pero cómo a veces las pequeñas se quieren hacer apartar de los caminos del Señor. Y dice que ve como una visión que yo le estaba predicando la palabra del Señor. Y dice que automáticamente al otro día él se va a dormir a un hostal, y al otro día busca una iglesia pequeñita que estaban orando, y ahí se entrega al Señor nuevamente, ¿sí? Y cuando él me busca por todos los medios, y ahora con el Facebook y todo lo demás, me manda un mensaje y se lo manda a Silas, mi hijo. Y yo cuando voy las últimas veces a Córdoba, yo lo voy a visitar, está en otra ciudad, y él le da mucha alegría, mucho gozo de verme. Pues dice: dejé todo, absolutamente todo. ¿Sabe lo que es empezar de nuevo? Empezar de nuevo con su matrimonio, empezar de nuevo con su familia, empezar de nuevo económicamente, ¿sí? Para poder restaurar su casa y entregarse al Señor. Hace poco me comuniqué, el copastor de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque fuimos elegidos por Dios. Vamos a probar toda miseria en el mundo. Te quiero decir, joven, les quiero decir a toda la familia que me puede escuchar esta palabra: nos podemos ir de rebelde al mundo y no querer saber nada con el Señor. El tema es que está sellado por Dios. Es como la hierra. ¿Se acuerdan de la hierra o no? Estamos sellados por Dios. Te puedes ir a revolcar en el medio del mundo, pero Dios te preservó. Y yo le digo: Señor, gracias, porque mi juventud ni novia tuve.
La única novia que tuve, me casé y es mi esposa hoy. Digan conmigo, fuimos elegidos. Y con eso me basta. Pero hay algo más de parte de Dios. Hay algo más. Hermanos queridos, nunca haga algo para que Dios le bendiga. Ya hemos sido bendecidos por Dios. Ame a Dios. Camine en lo que le voy a enseñar, porque no se lo puedo decir ahora. Camine en santidad en Dios, ¿sí? Y saber que Dios lo está preservando y puede preservar a sus hijos, como Dios nos preservó, como Dios me preservó a mí. Yo podría haber sido cualquier cosa, pero Dios preservó nuestras vidas y pudimos andar en los consejos de nuestros padres, porque si no tenían toda la revelación, pero algo de luz tenían para criar a sus hijos. Y gracias a Dios podemos estar en el camino del Señor. Dios preservó nuestras vidas. Entonces la elección es un acto soberano de Dios. Fuimos llamados para Dios, con Dios y en Dios. ¿Quién nos separará de su amor? Juan capítulo 15, si podemos leer, verso 16. Dice así la palabra del Señor. Entonces, dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sí? No es que nosotros elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros. ¿Sí? Por eso nosotros no podemos buscar excusas. No voy a la iglesia por esto, no voy a la iglesia por lo otro. No, podemos tener las miles de excusas. Pero no te eligió la iglesia. No te eligió la denominación, no te eligió el pastor, te eligió Dios. Hasta que tú no te identifiques con el cuerpo de Cristo, vas a estar renegando con los pastores porque no te gusta. Este no te gusta porque es flaco, el otro porque es gordo, el otro porque es chaparro, es moreno, es güero, porque habla como no te gusta. O sea, vas a estar renegando toda la vida, pero tú no sabes de qué naturaleza eres. Hasta que tú te identifiques y tú puedas decir, todo eso es cuestión de hombre, lo importante es que Dios me ha elegido. Que si te gusta la alabanza o no te gusta la alabanza. Si te gusta cómo se viste el pastor o no se viste el pastor. ¿Sí? Si te gustan los hermanos, si te gusta el local o te gusta a dónde nos congregamos, si hace calor o hace frío. Miren, eso no es excusa de nuestra mente, de nuestro cuerpo, pero eso no hace y eso no puede jugar y eso no puede abdicar el llamado que tenemos con Dios, el llamado porque fuimos escogidos, llamados, elegidos supremamente por el corazón de Dios. Y hoy podemos estar en este lugar porque no mandamos un currículum, sino que Dios nos eligió y Dios dijo, todo el mundo te podrá haber rechazado, pero Dios dice, yo quiero a ese. Por eso estamos en los caminos del Señor. ¿No se merece un fuerte aplauso al Señor? Wow. Me hubieran compartido esto hace años a mí. Redimidos. Redimido, el segundo punto, lo que dice el verso 2, que fuimos rociados por la sangre de Jesucristo. Efesios capítulo 1 del verso 7, ya lo hemos leído, pero yo le vengo a recordar que la palabra de Dios no se contradice, sino que Jesús dice la palabra con 2 o 3 testigos. Y Jesús dice, estas son mis testigos, las escrituras, la palabra del Señor. Capítulo 1 del libro de Efesios, del verso 7 al verso 8, nos dice así, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Por quién? Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Cuán grandes son las buenas nuevas de Jesucristo, que no solo nos redimió por el pago de su muerte y su resurrección, sino que nos compró del mercado de esclavos y nos hizo libres para que no volvamos nunca a la esclavitud. La persona redimida ha pasado a un nuevo propietario de administrador. Jesucristo enseñaba
que Él era la resurrección y la vida. Y acababa de morir su amigo Lázaro. Y Jesús le contestó, ya iremos. ¿Sí? Juan capítulo 11, del verso 14 y el verso 15. Mire, Jesús le estaba diciendo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en el capítulo 11, verso 14 dice, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Verso 15 dice, y me alegro por vosotros. Es lo que le dice Jesús. Y me alegro por vosotros que nuestro amigo haya muerto. ¿Usted se alegra en una muerte o no? Nadie se alegra en una muerte. ¿Sí? Nadie se alegra en una muerte. Al contrario, trae padecimiento en nuestro corazón. Pero Jesús dice, parece que fuera una palabra un poco comprometida con su amigo. Marta y María le habrían dicho, cuando se presentó, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús le dice, resucitará. Y le dan una palabra teológica, pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El tema es que todos nosotros como cristianos sabemos lo teórico, pero no nos gusta establecer lo práctico. ¿Sabe cuándo Dios se va a glorificar en nuestras vidas? Cuando nosotros tengamos una necesidad extrema y podamos hacer que la palabra sea práctica en nuestras vidas. Pero saber teoría argumenta porque es conocimiento, pero el conocimiento que dice la palabra de Dios es un conocimiento aplicado. Es un conocimiento que se puede aplicar en las cosas de la vida. Por eso, ¿cuánto tiempo habrá estado Jesús enseñándole el discipulado de la vida a Marta, María y Lázaro? ¿Por qué llora nuestro Señor Jesucristo a veces delante de la tumba de Lázaro? Porque la gente no le creía. Lázaro era su amigo, pero sin embargo entendía la teoría, pero no entendía la realidad, que había algo práctico. Es como nos pasa a nosotros, queremos ser redimidos, pero sin embargo el Señor nos habla de redención, nos habla de cómo vamos a ser redimidos. Dios nos habla de que Dios nos compró con precio de sangre, que salimos del mercado de esclavos y queremos volver en la misma esclavitud. Es lo que le decía Esteban al pueblo judío cuando lo querían judaizar, y cuando le dice que el pueblo de Egipto había salido de Egipto, pero su corazón nunca salió de Egipto de su corazón. Eso pasa cuando nosotros tenemos mucha teoría. Eso pasa cuando nosotros tenemos versículos bíblicos para tener un argumento de quizás de autoestima, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, a donde Dios se quiere glorificar, ahí la teoría la guardamos en la bolsa. ¿Por qué? Porque no nos sirve teoría cuando estamos pasando por dificultades. Todos somos buenos consejeros cuando no tenemos problemas. Tenga fe, hermano, tenga fe. Tiene un cáncer, tenga fe, hermano, Dios lo va a sanar. Sí, creo que Dios me va a sanar, pero porque no estás en mis zapatos. Por eso somos todos padres buenos para hijo ajeno. El problema es cuando tienes un hijo. Muchas veces me criticaban cuando yo no tenía hijo y podía dar un consejo de padre. Cuando tuve uno, me criticaban porque tenía uno, o con uno cualquiera es buen padre. Tuve 5 y me dice, este es un inconsciente. A la gente, ¿cómo lo va? O sea, no te vayas por las críticas de la gente. Digan conmigo, Jesucristo me redimió para que no esté más en esclavitud, en la esclavitud del pecado. Entonces, la verdad no es lo que alguien dice, la verdad es Jesucristo mismo. Él nos hace libre. En el Antiguo Testamento la sangre de los sacrificios era momentánea. No santificaba y no redimía al hombre de la conciencia de obras muertas. O sea, hacían un sacrificio, mataban en el altar, mataban un animal,
pero cuando se daban vuelta, ya había que hacerse otro sacrificio, porque ese sacrificio ya no servía para paz ni para redención de la gente. Porque el sacrificio era para apaciguar la ira de Dios. Por eso cuando se daba vuelta el sacerdote, después de haber sacrificado, tenía que hacer otro sacrificio, porque ya el pueblo ya había pecado nuevamente. Entonces los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran incompetentes para el pecado de la gente. Por eso cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario y da su sangre, fue un sacrificio una vez y para siempre, la redención de nuestros pecados. Y fuimos redimidos por Él. Por eso Jesucristo se llevó en esa cruz, se llevó en ese madero todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Se llevó todos nuestros pecados. Lo que sí nosotros necesitamos ser santificados por el Espíritu Santo. Entonces, pero cuando fue rociada la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo mismo nos redimió de una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y el otro punto es santificados. Verso 3 dice, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. ¿Cuántos dicen amén? Ahí están las tres palabras que utiliza Pedro. Tenemos que dar gracias a Dios porque Dios nos haya escogido. Desde el principio para salvación, ahí está la redención de Jesucristo, mediante la santificación por el Espíritu, y ahí está la santificación del Espíritu y la fe a la verdad. El Espíritu Santo nos santifica y nos separa. El problema es que la religión nos pone un montón de imposiciones y rudimentos para mantener la salvación. Creen que Cristo es poderoso para darnos vida cuando estábamos muertos en delito y en pecado, pero no tiene poder para terminar la obra que comenzó en nosotros. Por eso, instituciones, denominaciones, ¿sí?, creencias religiosas, farisaicas y aún cierto pentecostalismo creen que la gente se tiene que sacrificar, hacer cosas para que el Señor santifique su vida y para que el Señor lo bendiga. Por eso tenemos la costumbre de decir, tenemos que orar mucho. Y a veces lo he dicho en alguna ocasión. Hay que orar y punto. ¿Qué es lo que le llaman mucho? Hacer una oración larga. Jesús, ¿qué dijo? Lázaro, sal fuera. Wow. Esta es la parte que yo sabía por el Espíritu que va a causar conflicto en nuestros corazones. A veces creemos que Jesucristo tiene poder para redimirnos de la esclavitud del pecado, de pasarlo de muerte a vida, ¿sí? Pero no creemos en ese poder que Dios nos santifica por completo. Por eso dice la palabra de Dios, Filipenses, el que comenzó la buena obra en nosotros será fiel ¿en qué? En perfeccionarla. Por eso dice que el Espíritu Santo nos va santificando. El Espíritu Santo va trabajando en nuestras vidas, nos va santificando, va obrando en nuestras vidas. Mire, a veces creemos que la mucha teología, los muchos estudios, hace una persona más espiritual. Es un error que tenemos nosotros. Sabemos que los estudios es conocimiento, pero eso no nos hace más espiritual. Más espiritual somos cuando nosotros obedecemos a la palabra del Señor. Pero Dios está santificando, porque Dios comenzó la buena obra en nuestras vidas y está trabajando, va trabajando, va trabajando. Permite que nos equivoquemos para que nos demos cuenta que somos como Pedro. Señor, si tengo que dar mi vida por ti, la voy a dar.
Pedro, aún no te conoces. Si tengo que ir a la cárcel, lo voy a hacer por ti. Pedro, no te conoces ni a ti mismo. Te digo que 3 veces me vas a negar y una la va a maldecir. A ese hombre, hasta que no fue restaurado, ¿sí?, no pudo servirle al Señor. Hermanos queridos, ni los mismos hermanos de nuestro Señor Jesucristo creyeron que Él era el Mesías. Mire si iban a creer los fariseos. Mire si iba a creer el imperio romano. Después que resucitó nuestro Señor Jesucristo y que le pudieron ver, ellos creyeron. Un Jacobo, que es Santiago, que escribe la epístola de Santiago, que aún la epístola de Santiago tiene muchas palabras del judaísmo, ¿sí? Habla de 3 hermanas. Estaba un Juan, también había un Judas. Porque el nombre Judas es común. Judas Iscariote es uno. Y Iscariot era de una ciudad de Iscariot y significa sicario, precisamente. Sicario. Conveniencia por dinero. ¿Por cuánto lo vendió el Señor? Por dinero. Sicario. Judas Iscariote. Cuando nosotros ponemos más imposición a la gente para que sean bendecidos, por eso obedecemos más a los líderes o a los líderes religiosos que al mismo Señor Jesucristo. Porque las cargan, cree que es parte del pago de la salvación y se crean un espíritu farisaico. Cuando Jesús le dice, vosotros andar o vas por mar y tierra buscando un prosélito, pero cuando lo halláis lo hacéis más hijo del infierno que vosotros mismos. Es cuando tenemos nosotros que hacer algo para pagar la salvación, o para pagar la redención, o para pagar la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la gente le gusta a veces, y a veces le parece fácil todo lo que Dios ha hecho, o todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y a veces pensamos, no, tiene que haber algo más que tengamos que hacer. Es como el muchacho que se presentó delante de Jesús, que le quería seguir, que era rico, y le dice, todo eso lo hemos cumplido. ¿Quieres hacer algo? Ve, reparte tu riqueza a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué le pasó al joven? Dice que se entristeció en su corazón porque era rico. Porque era rico. A veces queremos nosotros pagar la bendición de Dios, y la bendición de Dios no se puede pagar. Ya somos bendecidos. Todo el resultado de una siembra y de nuestra cosecha. ¿Qué le estaban pasando a estos hombres? Estaban siendo perseguidos. Pedro no le dice, uy, pobrecito de ustedes, ¿sí? Dios los va a librar. No, le dice, acuérdense que fueron elegidos. Acuérdense que fueron redimidos por Jesucristo, y acuérdense que el Espíritu Santo aún usa esta ocasión para santificarlo. Termino con esto. Ninguna aflicción es más poderosa que lo que Dios ya puso en ti. Cuando nosotros nos quejamos de la aflicción, minimizamos la obra de Cristo en nuestras vidas. Cuando nosotros nos quejamos por cosas, minimizamos la obra de Cristo en nuestras vidas. Minimizamos que fuimos elegidos, minimizamos que fuimos redimidos, y minimizamos que el Espíritu Santo nos va santificando. Por eso Santiago escribe, gozaos cuando se encuentren diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, porque eso te va santificando. Cuando tú te quejas por lo que no tienes, y yo me quejo por lo que no tiene, por lo que no tengo y demás, entonces va a decir, el problema que yo tengo es más grande que lo que hizo Jesucristo en la cruz por mi vida. No valió para nada. Porque ¿qué sentido tiene de quejarse cuando lo más grande ya está en nuestras vidas?
Cuando lo más poderoso ya lo hizo Cristo en nosotros. Cuando lo más sublime. Por eso dice que hay una salvación. Vuelvo a Primera de Pedro. Mire cómo califica la salvación. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, o que no se marchita, reservadas en los cielos para vosotros. Por eso cuando nos andamos quejando que el papá no me puede comprar tenis Nike, cuando no me puede comprar camisa, no sé, Lacoste, y tengo que comprarme el Julio regalado acá. ¿No entendiste que fuiste elegido por Dios? Que no tienes nada, no teníamos nada. Y ahora porque tenemos algo nos quejamos. Que fuimos redimidos. ¿Saben que la gente que está a nuestro alrededor no pasó por esto? Que somos santificados, que el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas cuando aún nosotros estamos pasando por aflicción. Por eso Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, digan conmigo, produce. Tribulaciones producen, porque son momentáneas, un cada vez y eterno peso de gran gloria. Eterno peso tengo un montón de versículos bíblicos. La palabra en Romano nos habla: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque no andamos según la carne, porque la ley del Espíritu en vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado del pecado y de la muerte. Por último, le digo la conclusión, si se quiere poner de pie. Y yo quiero que se lo diga al que está a su lado, porque esto es lo medular de todo lo que hemos visto. Dígale al que está a su lado: el Padre te eligió, el Hijo te redimió y el Espíritu Santo te está santificando.